12 al 16 vamos a leer, y si nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 16. Dice la palabra de Dios, Filipenses 2, versículos 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Oremos que Dios nos ayude a escuchar su palabra, a entenderla y a aplicarla. Oremos. Padre Celestial, te damos toda la honra, la gloria, la alabanza y adoración. Te hemos alabado y adorado con nuestro corazón, con nuestra voz. Ahora es tiempo de seguir adorándote por medio de nuestra atención. Ayúdanos a escuchar, que sea tu Santo Espíritu iluminando nuestro conocimiento y entendimiento de tu palabra. Sea Cristo Jesús reinando cada día más y más en nuestros corazones. Ayúdanos a resplandecer como luces que nos llamas a hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Así que el tema es brillar como las luces. Brillar como las luces. Dios nos llama a brillar. Si eres cristiano, Dios te llama a brillar. Dios nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. Nos llama a vivir diferente. Sabemos que hay personas que quizás dicen ser cristianos, pero no brillan. No hay una evidencia de que andan en luz. Pero nosotros como cristianos somos llamados a andar en luz. Somos llamados a vivir diferente, a hablar diferente. Y si somos realmente cristianos, ese es nuestro deseo, de vivir diferente, andar diferente, hablar diferente. Se ha visto personas. Yo en lo personal he conocido a personas, he trabajado con personas en ciertos trabajos, del cual no brillan, del cual yo mismo me he sorprendido al escuchar que son cristianos, cuando su estilo de vida, su forma de hablar, su forma de hacer indicaba de que no eran luz. Si tu luz está brillando, aquellos que están en la oscuridad, tarde que temprano, van a darse cuenta que tú eres diferente. Van a querer saber el por qué es que vives diferente, por qué andas diferente que ellos, por qué piensas diferente, por qué es que hablas y te conduces diferente. Van a querer saber por qué es que tú crees en la Biblia, por qué es que vienes a la iglesia. Van a querer ir y preguntarte. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor para adorarle y nosotros nos vamos de aquí después del servicio, debemos de ser esa luz ante los demás. Debemos de ser diferentes para que aquellos que están en la oscuridad quizás puedan ver de que somos diferentes y venir y hacernos preguntas y poderles apuntarle a aquel que es la luz del mundo, que es Cristo Jesús. Vamos a ir aquí en Efesios 5. Vamos en el libro de Efesios, capítulo 5.
En Efesios 5:8 nos dice el texto: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Así que somos exhortados a andar como hijos de luz. Ya no somos esos hijos de tinieblas. Éramos tinieblas, dice el texto. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Somos llamados, es un mandato, de andar como hijos de luz. Ya no somos como éramos antes. Somos diferentes. El genuino cristiano por naturaleza le nace vivir en obediencia a su Señor. En Mateo capítulo 5, libro de Mateo capítulo 5, o más bien Mateo 5 versículo 16, así lumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las personas no cristianas no entienden tanto de las cosas espirituales porque ellos están perdidos. Pero ellos sí entienden brillar. Ellos entienden las buenas obras. Ellos pueden entender las buenas obras. Somos llamados a vivir, a brillar, a andar en buenas obras. Como cristianos, eso es nuestro llamado. Se nos llama a ser luz. Se nos llama a brillar. Ahora, nosotros somos luz. Vivimos y andamos en buenas obras. No lo hacemos para obtener salvación. No lo hacemos para mantenernos en la salvación. Obviamente nosotros no creemos que la salvación es por medio de las obras. No se obtiene por las obras, no se mantiene por las obras, sino que todo cristiano que ha sido redimido tiene el deseo de vivir en obediencia a Dios, tiene el deseo de andar en buenas obras. Es la naturaleza del cristiano. El cristiano desea vivir en obediencia a su Señor. Lo hacemos en gratitud a Dios. Y nunca lo hacemos para mantenernos salvos o para obtener la salvación, sino porque somos salvos, porque de corazón deseamos vivir en obediencia a nuestro Dios. Nosotros necesitamos brillar como luz. Tenemos que brillar como luz. Y les voy a enseñar a ustedes los hábitos de aquellos que brillan como luz. Les voy a enseñar ciertas características que ellos tienen. Primero, regresando aquí en el libro de Filipenses. Vamos ahí donde estamos, Filipenses. Vamos a comenzar a ver las características de aquellos que brillan como luz. Así que el primer paso para llegar a brillar como luz es de que tú debes de ser obediente. Para poder brillar como luz debemos de ser obedientes. Filipenses 2, versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Como siempre habéis obedecido, dice el texto. Así que el primer punto para brillar, llegar a brillar como luz, debes de ser obediente. La iglesia de Filipenses era una iglesia modelo. Era una iglesia de la cual vivía honrando a su Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando les escribe a la iglesia de Filipenses, él estaba escribiendo desde una cárcel. Y él les dice: no solamente ustedes brillan en mi presencia, cuando yo estaba presente, ustedes no solamente eran obedientes a su Señor Cristo Jesús, sino que en mi ausencia, ustedes aún siguen siendo obedientes a su Señor. Lo que dice el apóstol Pablo, dice aquí mismo, versículo 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Ellos siempre obedecían al Señor. No era de que ellos obedecían cuando ciertas personas estaban alrededor de ellos, sino que siempre obedecían. Tu obediencia no puede ser determinada por quién está alrededor tuyo.
No es de que vamos a ser obedientes cuando estamos alrededor de hermanos en Cristo Jesús y desobedientes cuando no estamos alrededor de ellos, sino que siempre debemos de ser obedientes a nuestro Señor, estando entre cristianos, estando en la iglesia y fuera de la iglesia, estando ante gente impía. Nosotros debemos de ser obedientes a nuestro Señor. Así que la iglesia de Filipenses era una iglesia modelo. Ellos eran conocidos porque eran obedientes. A pesar de que el apóstol Pablo estaba en la cárcel, él no estaba presente ante ellos, pero ellos eran conocidos por ser obedientes en todo tiempo. No solamente de vez en cuando, no solamente cuando venían a la iglesia, no solamente cuando estaba algún hermano o hermana, sino que eran obedientes en todo tiempo. Ellos estaban enfocados, como hemos llegado a ver hace un domingo pasado, de que hay que enfocarnos en nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas, tristemente, en ciertas iglesias que se enfocan en el hombre. Hay muchas personas que están enfocados en su pastor. Y obviamente si ese pastor está viviendo la palabra de Dios, está haciendo ejemplo, pues obviamente hay que, como dice la palabra, hay que seguir ciertos ejemplos. Pero en sí nosotros estamos enfocados, somos llamados a enfocarnos en Cristo Jesús, a seguir a Cristo Jesús y no a seguir a algún pastor. Es por eso que se escucha muy a menudo que aquellos pastores que quizás con el tiempo llegan a caer o tropezar, obviamente más a menudo sucede cuando las personas son profesantes. Una persona que profesa ser cristiana pero en realidad no lo es. Hemos visto, se ha escuchado de personas que han estado enfrente y con el tiempo llegan a apartarse. Y con ello también va la congregación. Muchos años atrás, allá aquí en Lincoln, yo llegué a escuchar, eso fue en los comienzos del año 2000, 2006, 2007, por ahí, una iglesia que era grande en sí. Algo sucedió y toda la congregación se vino para abajo. La iglesia de Filipenses no era así. La iglesia de Filipenses tenía su mirada en Cristo Jesús. La iglesia de Filipenses era obediente a su Señor Jesucristo. Si tu luz va a llegar a brillar, tú debes de siempre obedecer. ¿Qué es lo que hay en tu vida que tú sabes que deberías de hacer y no lo estás haciendo? ¿Qué es lo que hay en tu vida? ¿Qué es lo que tú ves en la palabra de Dios que te exhorta, que tú sabes que debes de aplicarlo en tu diario vivir, pero no lo estás haciendo? Debes de examinarte. ¿Será que tu luz está brillando? ¿Será que estás exhibiendo a Cristo? Si tú vas a brillar, tú debes de ser obediente. Es lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 22, no vamos a seguir, pero sabemos el texto que nos dice que no solamente seamos hacedores, o más bien oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra también. Si hay personas que vienen a la iglesia y solamente escuchan un mensaje y quizás digan, bueno, eso es un buen mensaje, o fue un mensaje bonito, me agradó, me gustó mucho, fue muy profundo, pero si eso es todo lo que ellos hacen, simplemente oír el mensaje y hablar bonito del mensaje, pero no lo aplican, eso los hace a ellos unos oidores solamente y no unos hacedores. Somos llamados a hacer, a vivir la palabra, a aplicar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres hacer en esta mañana? ¿Quieres hacer un oidor de la palabra solamente o quieres hacer un hacedor de la palabra? Si tú vas a brillar como la luz, tú debes de ser obediente a Dios. No solamente los domingos, sino ser obediente a Dios en todo tiempo. Vamos a ir aquí en el libro de Titos, capítulo 2, yendo en el libro de Titos, capítulo 2.
En el libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así es como vas a brillar como luz, viviendo como dice el texto. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Debemos de vivir en obediencia, piadosamente. Así es como vamos a brillar como luz. La iglesia de Filipenses, lo repito de nuevo, era una iglesia obediente. Era una iglesia que brillaba. Una iglesia que iba y brillaba ante la oscuridad. Es una iglesia, es un modelo de la cual debemos de seguir, de ser obedientes a todo tiempo. Así que para llegar a brillar como luz, primer punto, debemos de ser obedientes siempre. Siempre ser obedientes. Punto número 2, regresando a Filipenses. Regresando ahí a Filipenses. Filipenses 2. Filipenses 2, versículos 12 y 13 dice: porque Dios es el que en vosotros, o más bien desde el 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él, Dios, hace en nosotros, Él produce en nosotros el querer como el hacer. Ahora, Dios hace esto por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en nosotros y el Espíritu Santo es quien nos dice qué es lo que debemos aplicar en nuestro diario vivir por medio de la palabra de Dios. Él nos guía, Él nos ilumina, Él nos da entendimiento de dejarnos saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, cómo es que Dios quiere que vivamos o qué es lo que Dios quiera que quitamos de nuestra vida. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Deseamos hacerlo, queremos hacerlo, el Espíritu Santo nos impulsa. Esto se llama santificación. Y en la santificación nosotros colaboramos con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros, el Espíritu Santo obra en nuestra vida, produce el querer y el hacer. Nosotros tomamos parte en aplicar la palabra de Dios en nuestro diario vivir. De conocer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a revelar a ti qué es lo que necesitas cambiar en tu vida. ¿Qué es lo que debes aplicar en tu vida? ¿Qué es lo que debes quitar de tu vida? Pero lo que Dios obra en ti, lo que produce en ti el querer, como el hacer, necesita ser obrado hacia afuera. Versículos 12 y 13 de nuevo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En inglés dice work out, obra hacia afuera. Aquello que ha sido puesto dentro de ti, ahora sácalo hacia afuera. Óbralo hacia afuera. Cuando tú escuchas algún mensaje y escuchas la palabra de Dios, tú debes decir qué es lo que hay en ese mensaje del cual yo debo aplicar, qué es de lo que se exhortó, de lo cual yo debo dejar. Y el deseo que hay en ti debes de obrarlo hacia afuera. La obediencia, de ser obediente. ¿Será que estás obrando hacia afuera? ¿Será que estás viviendo lo que Dios produce en ti, de vivir en obediencia? Tu luz no va a brillar si no eres obediente.
Tu luz no va a brillar si vienes, escuchas un mensaje y solamente lo escuchas y lo entiendes, pero no lo aplicas. No va a brillar tu luz. Y obviamente también no vas a crecer. No vas a madurar como cristiano. Así que la pregunta es, ¿será que estás obrando hacia afuera lo que Dios produce en ti? Tú necesitas ser obediente para crecer, para estar cerca al Señor. Necesitas ser obediente. Debemos de ser obedientes. Y en ser obedientes vamos a crecer, vamos a madurar como cristianos. Porque de nada nos sirve venir, escuchar palabra de Dios, entenderla, pero no vivirla, no aplicarla. Venir y escuchar y decir, ¿qué de ese mensaje debo yo obedecer? ¿Qué es lo que debo, de qué me debo de yo apartar? Cuando uno va en la noche afuera y mira hacia el cielo, nosotros podemos ver pequeñas luces. Esas pequeñas luces son las estrellas. Y esas estrellas están miles y miles y miles de distancia de nosotros. Pero aún así nosotros podemos ver su luz. Porque brillan. Y así es también cuando nosotros seamos obedientes, vamos a brillar. Y así también muchas personas van a notar nuestro brillo, van a notar nuestra diferencia de que andamos en luz y no en tinieblas. Ya no andamos en tinieblas como dice el texto que leímos anteriormente. Si no somos llamados a andar en luz, porque ya no somos tinieblas. Somos llamados a ser obedientes a nuestro Dios para su gloria. Para que vean, como dice en Mateo, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios al Padre. Ese es el propósito. Nuestro deseo es, ¿por qué somos obedientes? No somos obedientes para mantener la salvación. No somos obedientes para llegar a ser salvos, sino somos obedientes porque nos estamos llenos de gratitud, porque amamos a Dios y deseamos que vean nuestras buenas obras y Dios sea glorificado. Es por eso que somos obedientes. El cristiano es obediente no para ser cristiano, sino porque es cristiano, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Así que hay que brillar, hay que ser obedientes. Aquello que Dios produce en nosotros, obrarlo hacia afuera. Es como el músculo, nosotros tenemos músculos, ya está ahí el músculo. Pero hay personas que ejercitan esos músculos, ese músculo crece, se forma más. Y así es. Dios produce en nosotros el querer. Ahora hay que ejercitarlo, hay que sacarlo hacia afuera. Hay que vivirlo, hay que aplicarlo a nuestro diario vivir. Tercer punto, dice versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Así que, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué es lo que quiere decir? Sin murmuraciones, sin contiendas. En otras palabras, no estés renegando. No reniegues. Aun cuando pases en tiempo de dificultad, no reniegues. Hay personas que se la pasan renegando. Porque tienen, reniegan. Porque no tienen, reniegan. Es que tienen, pero quieren más. Y por eso es que reniegan. Y no tienen, bueno, porque quieren y reniegan. Vamos a ir aquí en 1 Corintios, hablando de un ejemplo. En 1 Corintios, un texto que conocemos, dice la palabra de Dios que todo lo que fue escrito fue para nuestro ejemplo. 1 Corintios 10, versículo 10. Así que no debemos de murmurar, no debemos de estar renegando. Primera de Corintios 10, versículo 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Así que no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hablando del pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, ellos siempre estaban renegando y renegaban y renegaban. Ellos en una ocasión iban en cierto camino, debían de ir recto en su camino, pero no se les permitió cierto paso a cierto lugar y tuvieron que rodear. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, pues era más pesado el camino. Tenían que caminar más todavía. ¿Y qué es lo que sucedió? Comenzaron a renegar. Renegaron porque fue más dificultoso el camino.
¿Y qué es lo que Dios hizo? De tanto que renegaban, de tanto que comenzaban, que siempre se la pasaban renegando, vieron el mar que se abrió, el mar rojo se abrió y renegaron después. Se les dio el maná, renegaron y renegaban y renegaban, iban en cierto camino y pues no pudieron pasar, tuvieron que rodear y comenzaron a renegar. ¿Qué es lo que Dios hizo? Bueno, Dios les mandó una plaga de serpientes por el hecho de que ellos renegaban. Dios les mandó las serpientes para que les picase, porque renegaban. Ellos andaban en el desierto. Nosotros no estamos en el desierto, nosotros tenemos un hogar, nosotros tenemos luz, nosotros tenemos un calentón, tenemos el aire frío, por si tenemos calor, tenemos frío, tenemos calentón. Tenemos alimento, tenemos nuestro refrigerador, ahí podemos guardar nuestro alimento. Queremos agua fresca, ya hay agua fresca. Queremos algo calientito, podemos hacernos un té. Pero a veces aún están en una situación mucho mejor que ellos. A veces quizás que vemos en el Antiguo Testamento cómo es que ellos eran, y decimos, wow, cómo eran cómo renegaban. Pero nosotros estamos quizás peor que ellos, porque aún así renegamos. Tú nunca vas a ver una persona renegando y estar feliz al mismo tiempo. Nunca lo vas a ver. Tú nunca vas a poder ser o brillar ante la oscuridad. Nunca vas a brillar. Tu luz no va a brillar si estás murmurando. Si te pasas murmurando, no vas a brillar. Nunca va a suceder. Necesitas brillar. Y para brillar no debes murmurar. No murmures. Aún en los tiempos dificultosos. Sí, es muy fácil no murmurar cuando todo está bien, pero aun cuando hay dificultad, no hay que murmurar. Así que no murmuremos. ¿Sabes? Si tuviéramos un medidor y durante la semana se midiera cuántas veces reniegas y cuántas veces alabas a Dios, al fin de la semana, ¿qué medidor estaría más alto? ¿El que mide tu renegar o el que mide tu alabanza y adoración a Dios? A veces quizás durante la semana renegamos más que alabar y adorar a Dios. Así que vamos a ir a 1 Tesalonicenses. Vamos a ver ahí en 1 Tesalonicenses. Capítulo 5. Para brillar como luz, tú debes de ser obediente. Lo que el Señor obra en ti debe de ser obrado hacia afuera. Y tercero, no debes de murmurar. Y viendo aquí en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, dice, estar siempre gozosos. Debemos de estar siempre gozosos en tiempos de bendición, de felicidad, en tiempos quizás de angustia, de dificultad. La Biblia nos llama a estar siempre gozosos. Siempre debemos estar gozosos y no renegar. Segundo, versículo 17 nos dice orar sin cesar. Debemos de orar sin cesar. Orar sin cesar. Esto no quiere decir que vamos a estar orando 24 horas del día, sino simplemente quiere decir que sea un hábito de nosotros al orar. Tristemente hoy en día hay iglesias bien establecidas en el cual no tienen un servicio de oración. Hay iglesias bien establecidas que tienen tiempo y muy rara a la vez o casi nunca se menciona la oración y mucho menos el ayuno. Parece que el mandato es comer sin cesar, pero no dice comer sin cesar. Dice orar sin cesar. Es que sea un hábito al orar.
Versículo 18 también dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias a Dios en todo. Dar gracias. Es lo contrario, ¿verdad? Estar murmurando es de dar gracias. Gracias, Señor, por lo que tú me das. Siempre hay una razón por la cual dar gracias a Dios. Damos gracias porque tenemos alimento, tenemos techo, tenemos comida. Estamos enfermos, gracias a Dios por la salud que sí tengo. Dar gracias a Dios. Regresando a Filipenses. Filipenses 2. Para que brilles como luz, primero debes de ser, ¿qué? Obediente. Debemos de ser obedientes. Debes de obrar. Segundo, debes de obrar aquello que Dios obra en ti, obrarlo hacia afuera. Debes de no murmurar. No estés murmurando, no murmures. Aun si estás en tiempos de dificultad, no hay que murmurar. Filipenses 2:15. Dice, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Lo leo de nuevo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo, para que seáis irreprensibles. Esto no quiere decir que eres sin pecado. Esto no quiere decir que eres perfecto, porque a la luz de las Escrituras sabemos que eso no es cierto. Lo que sí quiere decir es que tengas un buen testimonio. Nuestro deseo es vivir en obediencia a Dios. Y nuestra obediencia a Dios obviamente no es perfecta, pero sí es progresiva. Esto no quiere decir de que, bueno, pues no soy perfecto, voy a vivir liberadamente. No. El cristiano genuino desea vivir en obediencia, y su obediencia hacia Dios no va a ser perfecta, pero va a ser progresiva. Conforme va creciendo, conforme va pasando el tiempo, va a ser siendo más obediente, va a ir creciendo, madurando como cristiano. Debemos de ser de buen testimonio. No podemos testificar de Cristo si no estamos siendo luz. No podemos testificar de Cristo, no podemos ir a aquellos que están en la oscuridad, a aquellos que están en tinieblas, si nosotros no estamos brillando. Yo no puedo ir a una persona que es alcohólica si yo mismo soy alcohólico. Yo no podré ir y hablar a aquellos que están en el mundo viviendo de ciertos estilo de vida y yo estar igual y llegar a ellos y decirles, bueno, Dios te manda a arrepentirte y vivir en luz. Pues no voy a poder testificar, porque ¿qué es lo que va a suceder? Me van a decir, no, pues hazte un lado porque tú mismo eres igual que yo. Debemos de brillar, de tener un buen testimonio. Como dijo al comienzo, como leímos, como siempre habéis obedecido. No solamente mi presencia, sino mi ausencia, de ser obedientes a Dios. No solamente cuando estamos ante cristianos, sino cuando no estemos ante cristianos. En todo tiempo, ser obedientes. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis o resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo es que brilla tu luz? ¿Cómo es que brilla? ¿Está brillando? ¿Brilla un poco? ¿Brilla a medias? ¿Brilla mucho? Bueno, busquemos, apliquemos, seamos obedientes para que brillemos como la luz. Terminamos, hermanos, con nuestro mensaje. Oremos a Dios nuestro Padre, que nos ayude, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra.